El papel central del citocromo P450 en el metabolismo de xenobióticos. Presenta Gareth Ali Sánchez Ventura, matrícula 2023-777-23, estudiante de la licenciatura en Nutrición Clínica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, en la introducción, para comenzar, es importante entender que son los citocromos P450 o CIPS. Se trata de una superfamilia de enzimas que está presente en la mayoría de los organismos vivos, desde bacterias hasta humanos. Son proteínas que contienen un grupo hemo y se localizan principalmente en membranas celulares, sobre todo en el retículo endoplásmico liso y en las mitocondrias. En los seres humanos cumplen un papel fundamental en el metabolismo de xenobióticos. Y aquí vale la pena aclarar el término. Llamamos xenobióticos a cualquier compuesto extraño al organismo, es decir, que producimos nosotros mismos. Ejemplos claros son los fármacos, pesticidas, los contaminantes ambientales, aditivos de alimentos e incluso componentes de la dieta que no son habituales. Los CIPS participan en dos procesos aparentemente opuestos. Por un lado, actúan en la detoxificación, transformando sustancias potencialmente dañinas en moléculas más hidrosolubles que podemos excretar fácilmente. Pero por otro lado, en algunos casos realizan lo contrario, convierten sustancias inofensivas en metabolitos reactivos y tóxicos. Esto es lo que se conoce como bioactivación. Lo fascinante es que, a pesar de esta dualidad, sin los CIPS prácticamente no podríamos sobrevivir, porque estaríamos expuestos constantemente a la acumulación de moléculas dañinas. Por eso se dice que el sistema del citocromo P450 es el pilar de la fase 1 del metabolismo de xenobióticos y constituye la primera línea de defensa bioquímica frente a lo que ingerimos o inhalamos. Disposición y excreción de xenobióticos. Cuando un xenobiótico entra en el organismo, no se queda quieto. Sigue un recorrido que en farmacología conocemos como las siglas ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Primero está la absorción, donde las moléculas entran al cuerpo, generalmente por vía oral, pero también puede ser por piel, pulmones o inyecciones. Aquí intervienen transportadores especializados como OATP o OAT o NTCP, que permiten que el compuesto atraviese membranas celulares. Una vez dentro, viene la distribución, que es el reparto de esta molécula por el torrente sanguíneo hacia diferentes órganos y tejidos. El siguiente paso, y el más relevante en nuestro tema, es el metabolismo. Aquí distinguimos tres fases. La fase 1 son las reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, donde los CIPS son los protagonistas. Estas reacciones suelen introducir o exponer un grupo funcional en la molécula, haciéndola más reactiva. Sigue la fase 2. En esta etapa, las moléculas resultantes se conjugan con compuestos endógenos como el ácido glucurónico, sulfatos o glutatión, lo que las vuelve mucho más solubles en agua. Sigue la fase 3. Finalmente, esas moléculas conjugadas son expulsadas fuera de la célula mediante transportadores como las proteínas ABC o SLC, que eliminan en la bilis, orina, heces, sudor e incluso en el aire exhalado. Un ejemplo práctico: cuando tomamos paracetamol, la mayor parte se metaboliza sin problemas y se excreta en la orina gracias a estas fases, pero una fracción pequeña puede ser convertida por los CIPS en un metabolito tóxico, que si no se conjuga a tiempo con glutatión, causa daño hepático. Esto muestra la importancia del equilibrio entre detoxificación y bioactivación.
Seguimos con los aspectos históricos. El conocimiento sobre los citocromo P450 tienen más de 80 años de historia. En los años 40 se hicieron los primeros experimentos in vitro con esteroides y xenobióticos, observando que se producían cambios químicos inesperados. Sin embargo, no se entendía bien qué enzima estaba detrás de esos procesos. En 1962 ocurrió un hallazgo clave. Omura y Sato identificaron un espectro de absorción característico a 450 nanómetros cuando el pigmento estaba reducido y unido a monóxido de carbono. Este descubrimiento definió la familia P450 y permitió diferenciarla de otras enzimas. Durante los años siguientes se identificó que no había solo CYP, sino muchas isoenzimas, cada una con funciones particulares. En los 80, gracias a los avances en la cristalografía, se logró obtener las primeras estructuras tridimensionales, lo que permitió entender cómo los CYPs unían y transformaban los sustratos. Un punto de inflexión llegó en 2003, con el proyecto Genoma Humano. Allí se descubrió que tenemos 57 genes funcionales de CYP y más de 50 pseudogenes. Desde entonces se han desarrollado modelos recombinantes y análisis genéticos que hoy permiten relacionar variantes específicas con respuestas clínicas distintas. Esto muestra que la historia de los CYPs va de la bioquímica clásica a la genómica moderna. Clasificación y nomenclatura. La gran diversidad de CYPs hizo necesario establecer un sistema de calificación. En 1987 se adoptó el esquema actual basado en la identidad de secuencia. El nombre de cada enzima se compone de 3 partes. Parte 1, CYP, el prefijo común a toda la superfamilia. Parte 2, un número, que indica la familia asignada cuando las proteínas tienen más del 40% de identidad. En la parte 3, una letra, que define la subfamilia, si comparten al menos un 55% de identidad. Y la parte 4, finalmente otro número que corresponde al gen individual. Por ejemplo, CYP3A4 significa citocromo P450, familia 3, subfamilia A, gen 4. En humanos hay 18 familias y 44 subfamilias. Cada grupo metaboliza diferentes tipos de sustratos. Algunos se especializan en hormonas esteroides, otros en xenobióticos ambientales y otros en lípidos y vitaminas. Una curiosidad es que los humanos tenemos 57 genes. En otros organismos el número puede ser mucho mayor. Las plantas, por ejemplo, tienen cientos de genes CYP porque necesitan metabolizar una gran variedad de compuestos secundarios para defenderse de depredadores o adaptarse al ambiente. Localización y función. Cuando hablamos de dónde se encuentran los citocromos P450 en el cuerpo humano, es clave resaltar que están presentes en casi todos los tejidos. Sin embargo, su concentración no es uniforme. El hígado y el intestino delgado son las principales zonas donde estas enzimas abundan. El hígado funciona como la gran fábrica de detoxificación del organismo, procesando prácticamente todo lo que absorbemos. Mientras tanto, el intestino actúa como la primera barrera. Aquí los CYPs impiden que muchas moléculas lleguen intactas a la circulación sistémica, un fenómeno que conocemos como efecto de primer paso. Pero no están solo en estos órganos, también encontramos CYPs en los pulmones, riñones, piel y hasta en el cerebro. En los pulmones, por ejemplo, juegan un papel al metabolizar contaminantes inhalados, como hidrocarburos del humo de cigarro. En la piel ayudan a procesar sustancias químicas provenientes de cosméticos o del ambiente. En cuanto a sus funciones, son extraordinariamente versátiles. En el metabolismo de fármacos, los CYPs determinan la vida media de la mayoría de los medicamentos. Esto significa
que son responsables de cuánto tiempo permanece un fármaco en nuestro cuerpo y cuántas veces debemos administrarlo. En la síntesis de ácidos biliares actúan degradando el colesterol, lo que no solo ayuda a la digestión de grasas, sino también a regular los niveles de colesterol plasmático. En la homeostasis hormonal metabolizan esteroides como estrógenos, andrógenos y glucocorticoides, modulando procesos tan importantes como el estrés, la reproducción y el metabolismo energético. Participan además en el metabolismo de vitaminas como vitamina D, cuya activación final depende de CYPs, y de ácidos grasos poliinsaturados, de los que se derivan eicosanoides, moléculas claves en la inflamación y la inmunidad. Un aspecto fascinante es la interacción de la microbiota intestinal. Los metabolitos que producen las bacterias intestinales pueden inducir o inhibir la actividad de los CYPs. Esto significa que dos personas con dietas o microbiotas diferentes pueden reaccionar de manera muy distinta al mismo medicamento. En la práctica, esta interacción entre bacterias y enzimas hepáticas representa un nuevo campo de estudio llamado farmacomicrobiómica. Papel central en el metabolismo de xenobióticos. En esta diapositiva vemos por qué los CYPs son el verdadero centro de metabolismo de xenobióticos. Se estima que entre el 90 y el 95% de todas las reacciones de fase 1 son catalizadas por CYPs. Esto es enorme. Significa que sin ellos nuestro metabolismo sería incapaz de manejar la mayoría de las moléculas externas que ingresan al cuerpo. Entre las isoenzimas más importantes están las CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6 y CYP3A4-5. Son para dimensionar su importancia. La CYP3A4 junto a su variante CYP3A5 participa en el metabolismo de alrededor del 50% de todos los medicamentos que usamos en la clínica. Ahora bien, el papel de los CYPs no se limita a detoxificar. A veces activan moléculas en compuestos mucho más dañinos. Algunos ejemplos son benzopireno, presente en el humo de tabaco y carnes ahumadas. Se convierte en metabolitos que se unen al ADN y generan mutaciones, promoviendo cáncer de pulmón y otros órganos. Aflatoxina B1, producida por hongos en alimentos contaminados, es bioactivada por CYPs a un metabolito que se une al ADN hepático y produce hepatocarcinoma. Paracetamol, que en dosis normales es seguro, pero cuando se excede la capacidad de conjugación con glutatión, el metabolito NAPQI generado por CYP2E1 causa necrosis hepática fulminante. NNK, un derivado de la nicotina, es transformado en un carcinógeno muy potente, responsable en parte de la alta incidencia de cáncer en fumadores. Estos ejemplos demuestran que los CYPs son una espada de doble filo. Por otro lado, son indispensables para eliminar compuestos dañinos, y por otro lado, responsables de la formación de metabolitos peligrosos, vinculados a cáncer y toxicidad hepática. En medicina, este conocimiento es vital porque nos ayuda a entender por qué ciertas exposiciones son tan dañinas y por qué algunos medicamentos pueden convertirse en venenos si no se administran con precaución. Determinantes genéticos. La variabilidad genética en los genes que codifican los CYPs es una de las razones principales por las que cada persona responde de manera diferente a los mismos medicamentos. Estos genes presentan poliformismos, que son cambios en la secuencia de ADN. Algunos son SNVs, cambios de un solo nucleótido. Otros son deleciones completas. Y en algunos casos existen duplicaciones que hacen que una persona tenga varias copias del mismo gen, aumentando su actividad. De estas variaciones surgen los fenotipos metabólicos. Metabolizadores pobres. Apenas tienen actividad de CYP, lo que hace que los fármacos
se acumulen y puedan alcanzar niveles tóxicos. Metabolizadores intermedios tienen actividad reducida, lo que prolonga la activación de los fármacos. Metabolizadores extensos, considerados normales, metabolizan los fármacos de acuerdo a lo esperado. Y metabolizadores ultrarrápidos, degradan tan rápido los fármacos que estos pierden eficacia porque no alcanzan concentraciones terapéuticas. Un caso clínico muy conocido es el de la codeína. La codeína es en realidad un profármaco, necesita ser convertida en morfina por la enzima CYP2D6 para generar efecto analgésico. Si el paciente es metabolizador pobre, casi no convierte la codeína a morfina, por lo que no siente alivio de dolor. Si es metabolizador ultra rápido, produce morfina en exceso, lo que puede llevar a depresión respiratoria o incluso la muerte. Otro ejemplo es el anticoagulante warfarina, metabolizado por CYP2C9. Variantes en este gen hacen que algunas personas necesiten dosis mucho más bajas para evitar hemorragias. Esto es la base de la farmacogenómica. Personalizar tratamientos en función del perfil genético del paciente. En un futuro cercano, se espera que antes de recetar ciertos medicamentos se realicen pruebas genéticas de rutina para así ajustar las dosis de forma segura y efectiva. Seguimos con los factores no genéticos. Ahora bien, no todo depende de la genética. Hay una gran cantidad de factores externos que influyen en la actividad de los CYPs. La edad. En los recién nacidos, la actividad de la mayoría de CYPs es inmadura, lo que explica por qué algunos fármacos son tóxicos en neonatos. En adultos mayores, la actividad de ciertas isoenzimas disminuye, lo que hace que los medicamentos permanezcan más tiempo en el cuerpo. Sexo y hormonas. Las diferencias hormonales entre hombres y mujeres modifican la expresión de algunos CYPs. Por ejemplo, los estrógenos pueden inducir ciertos CYPs, lo que explica explicaciones en la respuesta a fármacos entre sexos. Inflamación e infecciones. Durante procesos inflamatorios, las citoquinas, como la interleucina 6, puede inhibir la expresión de CYPs, lo que reduce la capacidad de metabolizar medicamentos. Cáncer. En algunos tumores se expresan o suprimen CYPs, lo que altera la forma en que los pacientes responden a la quimioterapia. Existen además reguladores moleculares muy importantes, como receptores nucleares que actúan como interruptores. AHR. Regulan los CYP1 sensibles a contaminantes como dioxinas. PXR. Controla CYP2 y CYP3, activado por fármacos como antibióticos. CAR. Regula enzimas que metabolizan xenobióticos. PPARS. Regulan CYP4, involucrado en el metabolismo lipídico. En la práctica clínica, esto tiene una consecuencia directa: las interacciones medicamentosas. Como ejemplo, el jugo de toronja inhibe CYP3A4, lo que hace que algunos fármacos como estatinas alcancen niveles tóxicos. Otro ejemplo, rifampicina, un antibiótico, induce varios CYPs, lo que acelera la eliminación de anticonceptivos orales y puede provocar fallos en la contracepción. El tabaco induce CYP1A2, lo que acelera el metabolismo de cafeína y otros fármacos. El alcohol induce CYP2E1, lo que no solo afecta al metabolismo de etanol, sino también aumenta la toxicidad de paracetamol. Esto demuestra que la actividad de los CYPs depende de una interacción dinámica entre genética, ambiente, dieta, medicamentos y enfermedades. Conclusiones y retos actuales. Para concluir, los citocromos P450 son el corazón del metabolismo de xenobióticos. Sin ellos, no podríamos manejar la enorme cantidad de compuestos a los que estamos expuestos día a día. Son enzimas esenciales para la farmacología, toxicología
y la medicina personalizada, pero al mismo tiempo representan un reto. Su doble función de detoxificación y bioactivación hace que sean responsables tanto de nuestra protección como de procesos de toxicidad y cáncer. Los principales retos actuales incluyen conocer mejor todas sus isoformas. Aunque ya identificamos 57 genes en humanos, aún no entendemos bien todas sus funciones y relevancia clínica. Otro punto que incluye es estudiar la regulación genética y epigenética. Factores como la metilación del ADN y los microRNAs incluyen en la expresión de los CIPS, pero todavía falta mucho por descubrir. Otro punto es incorporar la farmacogenómica en la práctica clínica diaria. En algunos países ya se realizan pruebas genéticas antes de recetar fármacos, como la warfarina o el clopidogrel, pero aún falta extenderlo a más medicamentos y a más sistemas de salud. Otro punto a abarcar es comprender la interacción con la microbiota intestinal. La farmacomicrobiómica es un campo emergente que puede revolucionar cómo entendemos la variabilidad en la respuesta a fármacos. Y el último punto, integrar factores ambientales. Dieta, hábitos como fumar o beber y exposición a contaminantes también deben considerarse para personalizar tratamientos. En resumen, estudiar los CIPS nos da una visión completa de cómo el cuerpo humano interactúa con el ambiente químico que lo rodea. Son una pieza clave en el puente entre la biología molecular y la práctica médica, y seguirán siendo protagonistas en la investigación biomédica del futuro.